Althusser dice que no existen sistemas económicos sin ideología, pero para entenderlo es necesario regresar un poco. Althusser bebe de la tradición marxista. El marxismo clásico nos habla de dos componentes fundamentales, la infraestructura y la superestructura. La infraestructura es la base económica que condiciona el resto de la sociedad. Y la superestructura es, por así decirlo, el derecho, la política, la ideología. Son también importantes, pero están supeditados a la infraestructura. Esto se suele explicar con una pirámide. Entonces, abajo está la infraestructura, la base económica, y arriba ya está el derecho, la política y la ideología. Es decir, derecho, política e ideología son, por así decir, los hijos de la base económica. Althusser a eso diría como, ne. Según él, más bien la ideología lo permea todo. Y es mucho más importante de lo que nos podríamos imaginar. No bastaría, por ejemplo, con cambiar a las malas la base económica, con cambiar la infraestructura a punta de pistola, para cambiar el status quo existente. Porque así yo hiciese la revolución, así yo cogiera una pistola y obligase a las personas involucradas en el sistema económico a producir de forma diferente, por así decirlo, pues en la cabeza seguirían teniendo incrustado el chip del capitalismo. Entonces, pues no se estaría haciendo mucho. Entonces, ya vimos que Althusser recupera la importancia de la superestructura. Pero veamos un poco qué es. La superestructura, se podría decir, tiene dos componentes diferentes. Por un lado el derecho y por el otro lado la ideología. Se podría decir que el derecho es el garrote porque en el derecho están los aparatos represivos del Estado. Si yo, por ejemplo, me paso un semáforo en rojo o salgo a la calle y le escupo a un policía, voy a tener un castigo. Entonces no hago esas cosas porque existe una ley que me lo prohíbe y voy a tener un castigo por lo tanto. Pero hay muchas cosas en la vida que yo hago o dejo de hacer y no necesariamente necesito que me pongan una pistola en la cabeza. Por ejemplo, yo voy todos los días vestido a la universidad y no necesito que alguien me obligue. Puede que haya una ley o una norma que diga que no lo puedo hacer, pero incluso, pues, si no existiera, yo seguiría yendo vestido. No se me ocurriría en ningún momento ir desnudo. Eso es la ideología, los aparatos ideológicos del Estado. La cuestión es que de los aparatos represivos, bueno, nos podemos dar cuenta. Digamos, el Estado dice, ay, toque de queda, o no sé, no me puedo pasar los semáforos en rojo, o no le puedo escupir a un policía, o etcétera, 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 no puedo robar. Pero no siempre nos damos cuenta de los aparatos ideológicos, es decir, no siempre nos damos cuenta que nuestro entorno está condicionado fuertemente por factores ideológicos. La familia es ideología, la educación es ideología, la política es ideología, la cultura es ideología. Todo o prácticamente todo lo que tenemos a nuestro alrededor está permeado completamente por la ideología. Es decir, escaparse de la ideología es prácticamente imposible. Quien quisiera llevarle la contraria a la ideología hegemónica, pues un poco se estrellaría contra ella. Aquí es importante entender que Althusser ve a la ideología como un instrumento que garantiza los modos de producción de la clase dominante. En el caso del capitalismo, es un instrumento que garantiza que los modos de producción de la burguesía se perpetúen a lo largo del tiempo. Es decir, la ideología siempre está al servicio del Estado. Y se podría decir, pues, como que no hay mucho que hacer. Esto es prácticamente un marxismo de escritorio, porque es asumir, ok, todo a nuestro alrededor es ideología, pero incluso si yo intento cambiar las cosas, pues es difícil hacerlo, porque la ideología está en todas partes. Yo soy hijo de mi ideología, mis padres son hijos de su ideología, y pues es prácticamente imposible o es muy difícil cambiar ese chip.
Si yo, por ejemplo, llegase mañana a mi casa y le dijera a mi familia, como no, desde ahora no existe el capitalismo, existe una nueva forma de producción, no vamos a ir a trabajar, etcétera, 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 pues lo que pasaría es que me mirarían como un loco. Es justamente eso. Salirse de la ideología o salirse demasiado del marco ideológico es prácticamente estrellarse contra una pared.